A ver, imaginen esto por un segundo. ¿Qué pasaría si solo existiera una marca de teléfonos? O, no sé, que toda la electricidad de la ciudad viniera de una sola compañía. Bueno, ese es el mundo de un monopolio. Y hoy, justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno a entender cómo una sola empresa puede llegar a tener tanto, pero tanto poder. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene con quién competir? Piénsenlo. Si no hay competencia, pues no hay de dónde elegir. Entonces, ¿quién pone las reglas del juego? La respuesta es tan simple como poderosa, el único que vende. Y créanme, esa pequeña respuesta lo cambia absolutamente todo. Muy bien, para entender de verdad ese poder, primero hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Vamos a definir qué es exactamente un monopolio. Y ojo, no se trata solo de ser una empresa grandota, ¿eh? Es algo mucho más específico y la verdad mucho más potente. Y aquí está la clave de todo. Miren, una tienda cualquiera, en una calle llena de locales, tiene que aceptar el precio que hay, ¿verdad? Es lo que llamamos un tomador de precios. ¿Pero un monopolio? No. Un monopolio no acepta el precio, lo pone. Es un creador de precios. Toda la diferencia del mundo está ahí. Pensemos en un ejemplo clásico, uno que seguro todos conocen. Microsoft en sus inicios. En esa época, cuando prácticamente todas las computadoras del mundo usaban su sistema operativo, Microsoft no estaba solo vendiendo un producto, estaba definiendo el mercado entero. Tenía literalmente el control. Ok, pero a ver, si ser un monopolio es tan buen negocio, lo lógico sería que un montón de empresas quisieran entrar a competir, ¿no? Bueno, pues resulta que no es tan fácil. Hay unos muros enormes, que en economía llamamos barreras de entrada, que hacen que entrar a ese mercado sea, pues, casi imposible. Son como 3 murallas que protegen la fortaleza del monopolio. La primera, ser dueño de un recurso clave. Imaginen que una sola empresa es dueña del único pozo de agua de un pueblo. Listo, monopolio. La segunda, que el gobierno te dé permiso exclusivo, por ejemplo con las patentes de un nuevo medicamento. Y la tercera, y esta es clave, es ser tan, pero tan eficiente produciendo en masa que nadie, absolutamente nadie, puede competir con tus costos. Son fortalezas casi impenetrables. Esta tercera barrera nos lleva a algo llamado monopolio natural. Y el ejemplo perfecto es la distribución de agua en una ciudad. O sea, ¿se imaginan el caos y el dineral que costaría tener 10 compañías distintas poniendo sus propias tuberías debajo de la misma calle? Sería una locura, súper ineficiente. En casos como este, que una sola empresa se encargue de todo, pues tiene mucho más sentido económico. Bueno, entonces ya tenemos al monopolista como el rey de su propio reino. Pero, ojo, esto no significa que pueda hacer lo que se le dé la gana sin consecuencias, o que sus ganancias sean infinitas. Para nada. De hecho, se enfrenta a un dilema súper importante. ¿Cuánto producir? Y claro, ¿a qué precio venderlo? Y aquí es donde la estrategia se pone buena. Miren, una empresa chiquita en un mercado competitivo puede vender todo lo que produzca al precio que ya existe. Y listo. Pero el monopolio, el monopolio es el mercado. Si quiere vender una unidad más, solo una, tiene que bajar el precio para tentar a un nuevo cliente. Y lo complicado es que ese precio más bajo se lo tiene que dar a todos, no solo al nuevo. A ver, chequemos los números un momento. Para vender la cuarta unidad, tienen que bajar el precio de 8 a 7. Ok, el ingreso total sube de 24 a 28. Eso está bien. Pero fíjense en el ingreso por marginal, o sea, lo que ganaron extra por esa venta. Solo $4. ¿Por qué tan poquito? Porque claro, perdieron $1 en cada una de las otras 3 unidades que ahora venden más baratas. Entender esto es fundamental. Es como si hubiera 2 fuerzas peleando dentro de la empresa. Por un lado, el efecto producto dice, ¡genial! Vendimos una unidad más. Pero por el otro, el efecto precio se queja, sí, pero ahora ganamos menos por todas las demás. Y en el mundo del monopolio, el efecto precio siempre le gana un poco al efecto producto. Por eso el ingreso por esa venta extra siempre es menor que el precio. Ok, entonces el monopolista está en una encrucijada. Tiene que encontrar ese punto perfecto, ese sweet spot. Si produce muy poco, está dejando de ganar dinero. Pero si produce demasiado, ese efecto precio del que hablamos se come sus ganancias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto exacto para sacarle el máximo jugo al negocio?
Y para eso, amigos, existe una regla de oro. Es como la brújula para cualquier empresa que quiera maximizar sus ganancias. La lógica es súper simple. Mientras producir una unidad más te dé más ingresos de lo que te costó hacerla, pues sigue produciendo. Cuando te detienes, justo en el punto donde lo que ingresas por esa unidad extra es exactamente igual a lo que te costó. Y si lo vemos en un gráfico, todo cobra sentido. Es un proceso de 2 pasos, miren. Paso 1. Buscas dónde se cruza la curva de ingreso marginal con la de costo marginal. Esa es tu cantidad ideal para producir. Pero ojo, ahí no está el precio. Para encontrar el precio, haces el paso 2. Desde esa cantidad, subes en línea recta hasta chocar con la curva de demanda. Y listo. Ese es el precio que se va a cobrar. Y aquí, justo aquí, está la esencia del poder de un monopolio. En un mercado con mucha competencia, el precio se acerca mucho a lo que cuesta producir. Pero el monopolio siempre puede cobrar un precio mucho más alto que su costo. Y esa diferencia, esa brecha entre el precio y el costo, de ahí es de donde vienen sus ganancias extraordinarias. Perfecto. El monopolista está feliz, claro, optimizó sus ganancias. Pero ahora vamos a hacer un zoom out. Dejemos de ver a la empresa y veamos el panorama completo, la sociedad. ¿Qué costo tiene este poder para todos los demás? Visto desde la sociedad, el problema es claro. El monopolio produce muy poquito y lo vende muy caro. Y esto en el fondo es un desperdicio. Piensen en toda la gente que compraría ese producto si tuviera un precio más razonable. Un precio que igual le daría ganancias a la empresa, ¿eh? Pero no pueden, porque el precio está inflado artificialmente. Bueno, para esta situación los economistas tienen un nombre un poco dramático: pérdida de peso muerto o pérdida irrecuperable de eficiencia. Imaginen que hay un pastel que se podría repartir entre los que compran y los que venden, pues esta pérdida es como si un trozo de ese pastel, en lugar de que alguien se lo coma, simplemente se tira a la basura. Es valor económico que se pierde para siempre, nadie lo aprovecha. Y lo que es peor es que esta pérdida es como un impuesto que no le sirve a nadie. O sea, cuando pagas un impuesto, al menos ese dinero se va al gobierno para algo. Pero esto no va a ningún lado, simplemente se desvanece. Es el costo invisible que la sociedad paga solo porque existe el monopolio, pura y simple destrucción de valor. A ver, hasta ahora hemos visto los dos extremos del espectro, ¿no? Por un lado la competencia perfecta y por el otro el monopolio absoluto. Pero la realidad es que la mayoría de los mercados no son ni una cosa ni la otra. Viven en un área gris, un espacio súper interesante y complejo que está justo en medio. Ahí encontramos, por ejemplo, al oligopolio. Aquí no hay un solo vendedor, pero sí muy poquitos. Piensen en las compañías de celulares o las aerolíneas. En este mundo, cada movimiento cuenta. Si una empresa baja sus precios, sabe que las demás van a reaccionar. Es un juego de ajedrez constante, pura estrategia. Y luego tenemos la competencia monopolística. Aquí hay muchas empresas, pero venden productos que son parecidos, no idénticos. El mejor ejemplo: los restaurantes. Todos venden comida, sí, pero cada uno tiene su toque especial, su menú, su ambiente. Esa pequeña diferencia le da a cada uno un mini poder de monopolio sobre su clientela fiel. Y esta es la gran pregunta que nos queda al final, ¿no? Si el monopolio puro es raro y la competencia perfecta es como un ideal inalcanzable, ¿qué tanto de la economía que vivimos día a día está realmente definida por estos jugadores poderosos que están en el medio? Entender esto no es solo teoría, es entender el juego de poder, estrategia y competencia que moldea nuestro mundo.